Reciban un cordial saludo, tutor y compañeros. Me presento, mi nombre es Maricruz Pulido López, estudiante de Ingeniería Industrial. Mi código es 378. A continuación le presento mi documento de identificación. Vamos a desarrollar el ejercicio número 1, el método newtoniano del simulador de rampa. ¿Para qué ángulo el valor de la fuerza normal es igual al peso? El valor de la fuerza normal es igual al peso cuando se tiene un ángulo de 0 grados. Se puede verificar que las dos fuerzas son iguales cuando éstas se encuentran en el eje Y la nevera en movimiento horizontal sobre el eje X. Eje Y, acá tenemos el eje X y aquí tenemos nuestra nevera. ¿Qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa? Como se puede observar en el simulador, a medida que el ángulo se incrementa, la magnitud disminuye, las direcciones de las magnitudes cambian y se genera movimiento en el objeto, generando cambios en la magnitud de la velocidad y el tiempo. Acá lo podemos observar en nuestra gráfica que nuestra nevera desciende y aquí tenemos un movimiento de gran magnitud. Acá lo podemos observar. Seleccione las pestañas Más detalles, coloque el refrigerador sobre el tablón y encuentre el ángulo a partir del cual el refrigerador empieza a deslizarse. El refrigerador inicia a moverse con un ángulo de 27 grados. Aquí lo podemos observar que se desliza y aquí tenemos en nuestra gráfica un movimiento. Coeficiente de fricción es igual a 0.1 y un ángulo de deslizamiento de 6.2 grados. Se puede evidenciar que la nevera empieza a deslizarse. Aquí lo podemos observar que empieza a tener un deslizamiento y aquí en nuestra gráfica lo podemos notar que tuvo un movimiento. Coeficiente de fricción de 0.3 y un ángulo de inclinación de 17.2 grados. La nevera empieza a deslizarse. Aquí lo podemos observar también que tuvo movimiento en nuestra gráfica y aquí la nevera comienza a tomar un desplazamiento. El coeficiente de fricción de 0.6 y un ángulo de inclinación de 32 grados, la nevera empieza a deslizarse. Aquí lo podemos observar que en el ángulo la nevera empieza a tomar deslizamiento y en la gráfica podemos observar el movimiento que tuvo. El coeficiente de fricción de 0.9 y un ángulo de inclinación de 43 grados, la nevera empieza a deslizarse. Acá lo podemos observar que nuestra nevera se desliza y aquí en nuestra gráfica observamos el movimiento que ella obtuvo. ¿Qué relación hay entre el coeficiente de fricción y el ángulo en el que el refrigerador empieza a deslizarse? Justifique su respuesta. Como se puede observar en el simulador de rampa, cuando el coeficiente de fricción es mayor, el ángulo aumenta y cuando disminuye, el ángulo es menor. En el ejercicio se puede evidenciar que cuando el coeficiente de fricción es de 0,1, el ángulo del deslizamiento es de 6,2 grados y cuando el coeficiente de fricción es de 0.9, el ángulo de deslizamiento es de 43 grados. La respuesta B. Diseñe un plano proceso que le permita comprobar si la masa del objeto afecta o no el ángulo de deslizamiento. Para empezar el plan es necesario que defina cuál es la variable independiente, la variable dependiente y quién será la constante. En este caso, la variable independiente es la fuerza aplicada, la variable dependiente la masa y la constante el ángulo de inclinación. La nota en el anterior espacio puede colocar el ángulo de inclinación, masa y fuerza aplicada, entre otros. En el siguiente tabla registré los valores mostrados por el simulador en su plan, un cajón, con un coeficiente de fricción de 0,7. La masa de 100 kilogramos a un ángulo de inclinación es igual a 25 grados, el cajón no logra deslizarse. Acá lo observamos en nuestra gráfica que el cajón está completamente quieto y aquí no tenemos movimiento. Una masa de 60
kilogramos y un ángulo de inclinación de 25 grados, el cajón no presenta ningún movimiento. Aquí lo observamos que el cajón está quieto y aquí en nuestra gráfica no tenemos movimiento. Una masa de 250 kilogramos a un ángulo de inclinación de 25 grados, el cajón no se desliza. Acá lo podemos observar en nuestra gráfica que está completamente quieto, no tuvo alteración y nuestro cajón está en el mismo punto cero. Una masa es igual a 400 kilogramos a un ángulo de inclinación de 25 grados, el cajón no presenta movimiento. Acá observamos nuestro cajón completamente quieto y acá no hay movimiento. La masa de 500 kilogramos a un ángulo de inclinación de 25 grados, el cajón no presenta movimiento. Acá lo observamos en la siguiente gráfica que el cajón está completamente quieto y no tenemos movimiento en nuestra gráfica. Dice, ¿qué relación existe entre la masa y el ángulo de deslizamiento? Justifica tu respuesta. Como se pudo evidenciar en el experimento, aunque se le aumentó la masa, el cajón sin alterar el ángulo de 25 grados. Esta no logró tener movimiento, con lo que se puede deducir que si la masa aumenta, a su vez el ángulo debe aumentar para que se produzca el deslizamiento del cajón. Si a los 500 kilogramos de masa del cajón le cambiamos el ángulo de 25 grados a 41 grados, se presenta movimiento, porque ésta aumenta, lo que permite que el cajón logre deslizarse. En nuestra gráfica lo observamos que nuestro cajón desliza y en la gráfica obtuvimos un movimiento. Respuesta C. Muchas gracias por su atención.